el maná. Acompáñame por favor a Éxodo capítulo 16 y lo vamos a dejar abierto porque vamos a ver muchos versículos intermitentemente acerca de este maná. Todos nosotros aquí sabemos lo que Dios había hecho con este pueblo. El pueblo de Israel no podía sembrar, no podía cavar por pozos. El pueblo de Israel realmente tenía su ganado, pero no podía asegurar nada para su ganado tampoco. Entonces el pueblo de Israel tenía que depender totalmente de Dios en el desierto, y en ese desierto Dios les enseña que tienen que depender de Él, de que estando con Él ya lo tienen todo. Y una de las maneras en las que realmente Dios muestra esto es haciendo llover el maná. Y lo hace de una manera muy específica. El pueblo de Israel que está con Dios no debería de tener ningún problema. Es que si Dios está con nosotros no tenemos ningún problema. ¿O qué problema hay si Dios está con nosotros? Para Israel fue así el caso, aunque su corazón seguía rebelde. Porque piensen en el pueblo de Israel. Eran tantas personas, no tenían que comer, no tenían cómo tomar. Y lo que Dios hace con ellos es sorprendente. Es que en el día pone la columna de nube para que no tengan calor. En la noche les da la columna de fuego para que se caliente. Sus vestidos, su calzado crecía con ellos. Crecía con ellos el calzado, la ropa no solo no se deterioraba, sino que ellos no tuvieron que cambiar de calzado, no tuvieron que cambiar de ropa. Es que el Señor les proveía todo. Incluso la comida, la bebida, la sabiduría, la protección, todo se los proveía el Señor, pero Israel seguía sin creer que eso era todo. Seguían atados a Egipto. Seguían pensando, si yo volviera a Egipto, si yo volviera a trabajar, si yo pudiera hacer todo lo que yo hacía antes, entonces me iría mejor. Aunque lo tenían todo y estaban disfrutando de todo esto que Dios les estaba dando, no entendían este mensaje. Es que realmente el Señor los lleva a este lugar del desierto y los mantiene 40 años en este desierto para enseñarles esta lección. Si tú tienes a Cristo, si tú estás con Dios por medio de ese Cristo, lo tienes todo. ¿Qué te falta? Gloria a Dios. Por eso en el punto 2 debemos de examinar el maná en el Antiguo Testamento. Entonces llega un punto en donde se acaba la comida y el pueblo de Dios, como de costumbre, se resiente contra Dios, contra Moisés y contra Aarón. Y Dios les promete enviar estas raciones como lluvia del cielo. Y permitió Dios que se recogiera de acuerdo al número de personas en las tiendas, un gomer por persona. Habían personas que recogían mucho y poco, pero todos ellos recogieron hasta el punto que no les faltó. Éxodo 16, del 16 al 18. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. En esencia, a nadie se le dio más o menos. El Señor sabía exactamente realmente lo que necesitaba el pueblo. El Señor sabe eso exactamente y les manda a hacer esto. A través del maná, Dios probó si el pueblo de Israel le obedecía o no. En Éxodo capítulo 16 y también desde el versículo 19 en adelante, nosotros vemos que las ordenanzas de Dios acerca del maná son muy específicas. Es que va a venir el maná cada mañana y tú vas a recoger para el día, pero no vas a recoger para más de un día. No te preocupes. Es que ocúpate realmente de lo que el Señor quiere. Ten la fe que el Señor quiere. Él te va a dar todos los días. No te ocupes para el futuro. No te preocupes de eso. Es que Dios no te va a dar maná. ¿Dios acaso no va a proveer? Dios les manda por eso. No recoja, por favor, más de un día. Y entonces en el día del reposo, en el día en donde tienes que realmente adorar a Dios, antes de ese día recoge dos para 2 días. Y ahí está. Pero el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, una vez más, no confía en Dios. No confía en que lo tiene todo al estar con Dios. Entonces recoge un poco más, porque ¿qué pasa si mañana no me da maná? ¿Qué pasa si por casualidad Dios no me da maná mañana? Y entonces lo que hacían era recoger de más y se podría. Y hedía y habían gusanos y era terrible para ellos porque no habían confiado en lo que Dios había dicho. Y otras personas, no, bueno, entonces como Dios me va a dar maná, entonces no creo que el día de reposo me deje sin maná. Y entonces no recogían para 2 días el día antes, y entonces lo que ocurría era que se quedaban sin maná.
no obedecían la instrucción de Dios, no confiaban en la instrucción de Dios, porque la obediencia realmente viene a través de la fe. Si yo confío, si yo creo, entonces voy a obedecer naturalmente. Pero el pueblo de Dios no obedecía de esa manera. Entonces nosotros vemos en el inciso G, el problema fundamental de Israel está en el resentimiento, la queja y la desobediencia. Es que ellos eran salvos a través de la sangre del Cordero de la Pascua, y el que Dios estaba con ellos significaba que todo problema había terminado. Se explicó anteriormente cómo la sangre del Cordero Pascual pintado sobre los dinteles y el poste de la puerta era lo que indicaba la sangre del Cristo. Es que iba a pasar la muerte sobre ellos. ¿Y cómo es que la muerte iba a discernir de no pasar por ti y tu familia? Es que si estás pintado, si tú tienes esa sangre del Cordero, entonces la muerte no pasa por ti. Ellos ya eran salvos en esa manera. Y luego nosotros vemos todavía más que el Señor los guía afuera, y el faraón, como que el Señor hace que cambie de opinión, y entonces envía a su ejército para perseguir a Israel. Y entendemos que aquí ocurre lo del Mar Rojo, que se parte el Mar Rojo, y no era simplemente como que se había bajado la marea, no, había muros de agua. Había muros de agua, y ellos pasaron por estos muros de agua. Y luego es que nosotros vemos que Pablo nos dice que eso era el bautismo para ellos. Ellos fueron bautizados, ellos fueron muertos a Egipto y ahora nacieron de nuevo para Dios. Ellos eran salvos, eran bautizados, era gente que ya había experimentado. Mucha gente dice: Dios, si tú me dieras una visión, Dios, si tú me dieras un milagro, o si me dieras un don de lenguas, entonces yo creería en ti y nunca flaquearía. Pues estos israelitas tuvieron mucho más que eso, pero estaban otra vez en el desierto y quejándose, resintiéndose, no confiando en Dios. Es que Dios ya les dio todo, pero ellos seguían de esta misma manera. Y entonces, ¿de qué se preocupaban? En la parte 2, o sea, del inciso G. Sin embargo, Israel no tenía esta fe, por lo que seguían pecando cuando había un problema o un evento. Si no había que comer, pensaban que morían en el desierto. Es que el pecado aquí en la definición que nosotros vemos en el desierto, en Éxodo, no se trató simplemente de un pecado ético o moral. No se trató solamente de idolatría abierta al becerro de oro. No solamente era esto, sino que su corazón ante Dios era el incorrecto. Ellos no tenían esa confianza en Dios, que los había salvado de Egipto. Dios ahogó a todo ese ejército egipcio, y todos ellos cantaron de que no habían muerto en esa batalla. Pero cuando viene la prueba, cuando viene el momento en donde Dios está diciendo: confías en mí, no lo hicieron, a pesar de que Jehová ya había hecho todas las plagas, ya había dado muerte al ejército egipcio, y ya los estaba guiando todavía, les estaba dando pan del cielo, y ellos no creían, seguían con un corazón incrédulo. Para los cristianos hoy puede ser así. Es que hoy se promete: Jesús es el Cristo. Dios nos sigue prometiendo a través de la Biblia: Jesús es el Cristo, y el problema no es problema. ¿Y qué significa eso? No que no debas de trabajar, no que ahora tienes que ser un holgazán. No, significa ahora, como las cosas del mundo Dios se va a encargar, ahora tú encárgate de las cosas de Dios. Definitivamente. Por eso es que la Biblia nos dice: es que no nos tenemos que afanar. Si te dice que tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero mucha gente piensa: bueno, entonces si me ocupo de Dios, entonces Dios me va a recompensar con eso, con añadiduras. No es así. Es que Dios, desde un momento, desde el principio de la salvación, ya te dio a aquel que es el alfa y que es el omega, y todas las cosas están en Él y son para Él, y ese es el que tú tienes dentro de ti, si has creído que Jesús es el Cristo. ¿O no es así? Pero no lo creemos. Creemos todavía: bueno, yo soy salvo, pero creo que todavía me tengo que esforzar para esto. Yo soy salvo, pero mejor guardo un poco de maná por si Dios no me provee luego. Yo soy salvo, así que me voy a quedar flojo. Vamos a ver si Dios me provee, y entonces no recojo para lo que yo necesito. Hoy el cristiano también está así. ¿Por qué? Simplemente porque no ha creído en esta verdad, y se refleja tan bien en la historia del maná. Si vemos en el inciso, vamos a ver, siguiendo, en el inciso G, vamos a leer lo siguiente, en la parte 4. Dejaba maná pensando que si al siguiente día no había maná, surgiría un problema de raciones. En pocas palabras, su pecado fundamental fue no creer en Jesús como el Cristo. Decían que creían, pero al final sus acciones mostraban que no creían. Santiago advierte mucho esto y dice: tú dices que me vas a mostrar tu fe, y con eso
Entonces yo te digo, yo te muestro mi fe por mis obras. Y él no estaba abocando simplemente a que, bueno, usted haga buenas obras y esas obras lo van a avalar. No, estaba diciendo es que realmente si yo tengo fe, si yo creo en esto verdaderamente, obviamente mi obediencia, mis obras lo van a dar a notar. Realmente todo lo que yo hago va a reflejar esta fe y todas mis acciones van a ser dictadas por la fe. Pero hay mucha gente que decía, yo creo que Dios está conmigo, yo creo que Dios me bendice, yo creo que va a hacer esto, pero no da su vida por la evangelización mundial porque teme que si va a dar su vida, la va a perder. Pero el que quiera guardar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de él, la hallará. Es lo que nos dice el Señor. Entonces, el plan de Dios fue darle a los israelitas, fue darle fe a los israelitas. Es porque solo con esta fe podían conquistar a Canaán. Solo teniendo esa fe de que realmente Él mora con nosotros y de que Él sigue con nosotros, podemos hacer la evangelización mundial, que es conquistar a Canaán. Al final, las personas de más de 20 años, la primera generación de Israel, continuó viviendo físicamente, comiendo maná, pero no tenían fe, por lo que no pudieron conquistar Canaán y murieron en el desierto. A pesar de que este pueblo había visto las maravillas de Dios, a pesar de que este pueblo había experimentado muchas cosas sorprendentes y Dios les proveía todo lo que necesitaban, llegó un momento en donde Dios dijo, esta gente no cree, esta gente no va a poder salvar a Canaán. Estas personas no van a poder prepararse para la venida del Mesías en el Canaán, no van a preparar esa tierra porque realmente no tienen esta fe. Y entonces Él permitió que de todo este grupo que había salido de Egipto, realmente, ¿quiénes son los que entraron a Canaán de ese grupo? Muy pocos. A nosotros nos es advertido lo mismo hoy también. Muchos pueden ir a una iglesia, muchos pueden decir que tienen fe, y cuando estoy en la iglesia Jesús es el Cristo, y leo la Biblia y mi devocional y yo oro, pero en mi vida cotidiana, en todos los días, cuando es que yo puedo mostrar mi fe ante Dios y puedo despojarme de las cosas del mundo y entregar todo el servicio para la evangelización mundial, no lo hago. Y entonces eso se llama inconsistencia, eso se llama hipocresía. Y puede ser que nosotros estemos viviendo así. Esto es lo que nos advierte esta parte. Por eso, en el punto 3, el cumplimiento del maná es Jesús Cristo. Jesús alimentó a 5,000 con el milagro de los 5 panes y los 2 pececillos, por lo que la gente quería que Jesús fuera su rey. Y yo cuando leía esto inicialmente yo pensaba, pero ¿por qué Jesús se aleja de esta gente? Ellos quieren que Jesús sea su rey. Nosotros no queremos que Jesús sea nuestro rey. Pero ellos también querían que Jesús fuera su rey. Entonces, ¿por qué Jesús se aleja de ellos? Y luego podemos ver el milagro de los 5 panes y los 2 pececillos de Jesús es una señal de que Él es el Cristo. Sin embargo, ellos solo se llenaron en su carne y siguieron a Jesús por esta carne. Realmente estas personas que querían hacer de Jesús su rey estaban viendo una cosa: Él me puede dar pan todos los días, Él es el que puede llenar mi vientre todos los días. Ya no voy a trabajar, ya no me voy a esforzar, solo voy a vivir así gordito y voy a comer del pan que me da Jesús y ya no voy a hacer nada, porque Jesús todos los días sus misericordias son nuevas. Y ya no voy a hacer nada, Jesús es mi rey. La intención de estas personas no era reconocerlo a Él y obedecerlo a Él como el Cristo. La intención de estos hombres es: ¿qué me puede dar Jesús? Iban por Jesús, por lo que Él les podía dar y no por quien Él era. Por eso Jesús venía y se alejaba de ellos, incluso en secreto. Y vienen luego a buscarlo el siguiente día y dicen: Jesús, ¿cómo estuviste? ¿A dónde te fuiste? No te vimos yéndote. Y Jesús les dice, ahora sí, muy claramente: perdóname, es que tú te has saciado del vientre, pero no has visto la señal. Hoy mucha gente se sacia del vientre de la iglesia, del milagro, del poder, del portento, del consuelo que se le da a la iglesia, o de lo bonito que es formar una comunidad en la iglesia. Y todo eso puede estar muy bueno, pero no ha visto las señales de que Él es el Cristo. Porque Él hacía los milagros, porque Él estaba comprobando: yo soy ese Cristo. Porque Él alimentaba a todas estas personas, Él estaba comprobando: yo soy el Cristo. Porque Él redarguía a los fariseos y les explicaba las leyes, Él estaba diciendo: yo soy el Cristo. Pero la gente no podía ver más allá de esto, simplemente se quedaba en su comodidad carnal. Y entonces llega un momento en donde Jesús les tiene que decir: yo soy el pan de vida. Para que te quede claro, por favor, si estás malinterpretando lo que yo estoy diciendo, no, yo soy ese pan de vida.
Yo soy el pan de vida. Es que Moisés hizo que Dios te diera un pan del cielo que era muy rico, sabía hojuelas con miel y todo lo demás, pero yo soy ese pan de vida que se estaba prometiendo en aquella instancia, pero tú no estás viendo eso. Por eso yo te digo, tú tienes que comer de mi carne y tú tienes que tomar de mi sangre. Y los israelitas se quedaron pensando y dijeron, mejor no, qué raro está él. Porque eso de comer de su carne, o sea, si me da pan y me multiplica peces, pues yo me aviento, pero si me da de su carne, pues yo no creo que esté listo para ser caníbal. Y la ley de Dios me dice que yo no puedo comer de la sangre, no puedo tomar de la sangre y comer de la carne de un hombre. Entonces yo veo que este es un hereje y él me dio pan y él me comprobó muchas señales y él me dijo que yo soy el Cristo, pero yo veo que esto no está bien conmigo, me alejo. Y Jesús habló duro de esa manera. ¿Por qué? Cuando Jesús llega a sus discípulos y le dice, ¿ustedes también se van a ir? ¿Se quieren ir ustedes también? Si quieren, váyanse. ¿A quién iremos? Si solo tú eres el que tiene palabras de vida. Realmente ellos habían discernido algo. Y quiero que me acompañen a esta parte, en Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6. Si nosotros vemos la confesión exacta que ellos dijeron, es esto. En Juan 6, 68 al 69. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto era lo que los avalaba ante el Padre. Muchas personas buscaron señales así como las de Moisés, pero realmente no creyeron en Jesús como el Cristo. Esto es lo que nos explica el punto 3. Y el inciso E nos hace la pregunta que nosotros nos debemos de hacer. ¿Acaso yo tengo la fe de creer en Jesús como el Cristo? ¿No seré yo como una de estas personas que pues pudieron recibir un milagro, pudieron recibir la multiplicación de los panes y los peces, pero no están dispuestos a dar su vida para creer que Jesús es el Cristo, comer de su carne, tomar de su sangre, aferrarse al pacto de su muerte y de su resurrección para vida eterna y que me hace a mí elegido para hacer la evangelización mundial hasta el día de su venida? ¿Seré yo? ¿Cómo estoy creyendo? ¿De qué manera yo estoy creyendo en Jesús como el Cristo? O también soy como los israelitas que comieron el maná 40 años. Imagínense, 40 años Dios les hizo llover pan del cielo. La gente dice, el dinero no crece en los árboles, el pan no crece en los árboles. Pues aquí caía del cielo. Y no creyeron. La incredulidad del ser humano es así de profunda. No creen aunque les llueva pan. Y luego incluso llegaron a decir, ese maná que tú nos das, pues yo creo que ya hasta aquí, Dios, cámbianos el menú, por favor. Ya muchas, porque eran hojuelas de miel, ya muchas azucaritas, por favor. Pero no entendieron. Esas hojuelas de miel, ese pan que llovía, les está diciendo, todos los días yo te voy a dar el Cristo. Todos los días aférrate al Cristo. Todos los días cree en este pan de vida. Es que es el pan de vida porque lo necesitas todos los días. No es un alimento liviano, no es algo que puedas decir, yo ya conocí al Cristo, yo ya tengo concepto de Cristo y ahí yo me paso a otros temas más profundos como el ayuno, me paso a temas más profundos como lo que es la escatología y me paso a temas más profundos como lo que es la genealogía. No, Él es el pan de vida. Todos los días yo necesito comer de Él. Todos los días yo necesito de su cruz. Todos los días yo necesito de su resurrección. Todos los días yo necesito que Él me dé vida. Yo creo de esta manera realmente. Y muchas veces yo me hallo con que me hallo como los fariseos, con que me hallo como los israelitas en el desierto. Pero todos los días por eso yo tengo que creer que Jesús es el Cristo. Él es el que verdaderamente el maná reflejaba. Y si yo estoy con Él, el problema ya no es problema. Ahora yo me dedico enteramente a poder hacer la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo, porque has permitido que se comparta un poco del Evangelio a través de estas, Señor, de estas escenas que tú nos das en la ley, Señor. Has permitido que sepamos que ese Cristo es el arca del pacto, Señor, que fuiste reflejado por esta arca del pacto,
que Señor, tú mandaste, Señor, a hacer las ciudades de refugio para que todos nos refugiáramos en ti, que tú eres el pan de vida, Señor, que todos los días debemos de alimentarnos de ti, Señor. Te agradecemos por esta gracia de permitirnos entender esto y oramos para que todos los días el Cristo sea revelado en nuestras vidas más y más todavía. Señor, te agradecemos orando en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén.